amigos, hola amigas, ¿os preguntáis cómo hacen las plantas para producir el oxígeno que respiramos? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que no todo el oxígeno que está en la atmósfera lo producen las plantas. Aproximadamente 2/3 de ese oxígeno proceden del terreno. En este vídeo vamos a ver de la forma más concisa posible cómo se produce el oxígeno de las plantas a partir de, tenemos en el aire CO2, oxígeno, ¿de acuerdo? Tenemos también nitrógeno, que no va a intervenir directamente, y vamos a tener agua, el agua con el que regamos nuestras plantas o que procede de la lluvia. Que sí, que también tenemos las sales minerales en el terreno y que por supuesto también tenemos el sol. Y a partir de todo esto vamos a producir además unos carbohidratos, que es la propia planta en sí, el tallo, las raíces, las hojas, los frutos, todo eso se compone de carbohidratos, que lo vamos a ver en esta fórmula, C6H10O5, que es muy compleja y que puede tener un número n variable. Bueno, entonces en este vídeo vamos a centrarnos en la fotosíntesis. Antes de nada decir que este vídeo no pretende explicar toda la realidad, toda la profundidad de la biología de las plantas en solamente 5 o 10 minutos, porque eso sería prácticamente imposible. Vamos a focalizarnos en cómo conseguimos el oxígeno, plantas, cómo conseguís vosotras el oxígeno a partir de el CO2 o a partir del agua o a partir de lo que sea. Y de esto va el vídeo. ¿De dónde sale este oxígeno? ¿De dónde saca la planta la energía suficiente? ¿Y de dónde procede realmente este oxígeno? Porque en una primera aproximación podríamos pensar que, dado que el CO2 lleva oxígeno y es gaseoso, pues parece fácil pensar que viene del CO2. Y esto es lo que se pensó hasta el año 1961, momento en el que se descubre que no, que arrancarle el oxígeno al CO2 es demasiado costoso, mucho más de lo que puede aportar la energía solar a través de la fotosíntesis. Por lo tanto, descartado. Y a partir del 61 alguien dice, bueno, deberá venir entonces del agua, porque es el otro elemento que tiene oxígeno. La energía solar, la energía de la luz del sol a través de la fotosíntesis no era capaz de explicar cómo se separaba así esta molécula, porque se descubrió que separar el oxígeno y el hidrógeno necesitaba 3 veces más energía de lo que puede aportar la fotosíntesis. Entonces, pues vienen los estudios, unos estudios marcados por este libro, sí, justo este libro, en el que de un ruso, un equipo de trabajo muy dedicado y que a finales de los años 90 indican un nuevo enfoque. El enfoque de que quizás venga de el agua oxigenada, efectivamente. Yes. El agua oxigenada. ¿Y de dónde sale el agua oxigenada? Antes de nada, bueno, aprovecho para recomendaros este libro, que es densito, muy interesante, pero bueno, voy a tratar de sintetizaros en este vídeo para que evitéis leerlo, a no ser que seáis grandes expertos químicos en la materia y queráis profundizar. Allá va. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí si el oxígeno no viene del CO2, si el oxígeno no viene del H2O, del agua, sino que viene del agua oxigenada? ¿De dónde sale esta agua oxigenada? Bueno, tenéis que saber en primer lugar que en la naturaleza el agua no existe totalmente pura. No, ni en los hielos de las cumbres nevadas, ni en el agua de los lagos, ni en el agua del mar. Siempre hay un contaminante presente que es el agua oxigenada, efectivamente. ¿Y cuánta agua oxigenada tiene el agua? Pues depende. El agua de lluvia tiene más agua oxigenada que el agua de los ríos o el agua de los lagos, y la que menos agua oxigenada tiene, pues es el agua del mar. Decimos, bueno, ¿y entonces esto que me estás diciendo podría explicar por qué el agua de lluvia es buena para las plantas? Bueno, pues no nos adelantemos. Vamos a empezar por el principio, y es, ¿el agua oxigenada de dónde procede? El agua oxigenada procede de la descomposición del agua
El agua oxigenada se produce en la naturaleza de forma natural cuando se descompone parte del agua debido a fenómenos como las radiaciones solares o la radioactividad. Por tanto, esto descompone el agua y deja una porción a su paso por la atmósfera. Cuando llueve, parte de ese agua se descompone en H2O2, que es el agua oxigenada. Por tanto, tenemos ya el agua oxigenada. ¿Y esta agua oxigenada es la fuente del oxígeno? Pues sí, se vio que esto explicaba muy bien, explicaba en cantidad todo el oxígeno que producía una planta a partir de aquí. Y entonces podemos preguntarnos, ¿y si realmente el agua oxigenada es lo que genera el oxígeno? ¿Por qué no regamos las plantas con agua oxigenada? Pues fijaros, el agua oxigenada se ha descubierto que si se emplea mucha agua oxigenada,